Ahora sí, estamos en Arrebatados Interactivos y les vamos a mostrar unas imágenes a través de nuestro touchscreen de una tremenda bronca que se armó hace unos días en un partido de pelota en Cuba y era entre Lisbán Correa, que es el receptor de Industriales, y Sosa, que es el pitcher espirituano, y esto fue en el Estadio Huelga de Santi Espíritus. Miren esto, está tremenda la pelea, miren a ver. Esta es una cámara de aficionados, obviamente hay fallas de origen, el video es mucho más largo, habían tantos policías, pero bueno, vamos a ponérselo otra vez. Jorge Morejón, periodista deportivo, columnista de ESPN, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Y aquí tengo a René Arocha nuevamente, muchas gracias por venir, un gusto tener una persona muy querida aquí, beisbolista cubano, Escuela del Béisbol. René Arocha tiene una escuela de béisbol aquí y tú jugabas con los que son coach ahora. Sí, los que actualmente son coaches eran jugadores junto conmigo. Ok, yo lo que quiero saber, esto es una cosa usual, este hombre, el cromañón, le dice usted, con el bate le cayó atrás al pitcher. Sí, yo creo que lo curioso es esto de que el hombre haya cargado contra el pitcher con el bate, porque aquí en Grandes Ligas uno lo ve. En Grandes Ligas uno ve que un bateador considera que le han dado un pelotazo intencional y carga contra el pitcher, pero suelta el bate. Porque existe también cierta ética. Ética, ahí no había ética ninguna. Aquí. Y mire todos los policías que habían, y no le tienen miedo a los policías. No, ese hombre estaba ciego de furia, ¿no? Evidentemente. ¿Nunca había visto una cosa así? Con el bate. Así con el bate, no, pero fíjate que recién en la Liga Dominicana se dio un fenómeno así similar. ¿Ah, sí? El manager de los Tigres del Licey, José Offerman, que además fue un pelotero que tuvo una carrera larga en Grandes Ligas, golpeó a un árbitro. Lo golpeó y lo suspendieron de por vida. Pero no con el bate, ¿no? No, pero que llegue al golpe. Lo suspendieron de por vida. De por vida. Sí. Ok, tú que has estado ahí y que los jugadores, compañeros tuyos ahora son los coaches, ¿esto es una cosa usual? Bueno, primera vez que en Cuba yo creo que hay una pelea en el terreno. Primera vez. Y que habían tantos policías. Yo jugué 14 años en Cuba y existía todo del pelotazo, a los jugadores les daban pelotazo. Sin querer y a propósito, cualquiera de las dos formas. Pero nunca en el terreno de pelota ningún bateador fue arriba del pitcher. Nunca, no con el bate. Pero entonces puede haber sido intencional. ¿Los Industriales estaban perdiendo o ganando? Bueno, el pelotazo pudo haber sido, sin quererlo, pudo haber sido intencional. El pitcher le puede haber tirado un pelotazo, le dio la pelota. Cuando el video comienza, antes que le den el pelotazo, hay dos lanzamientos más anteriores. Ah, ya había. Y ya yo vi medio que estaba disgustado el bateador. Quiere decir bateador, que algo había sucedido. El cromañón que le llama él Lisbán. Algo había sucedido anteriormente. Ok, ¿y tú crees que haya sido intencional? ¿Hay forma de saber si es intencional? Sí, en el béisbol se sabe cuándo es intencional o cuándo no. Según lo que haya sucedido anteriormente durante todo el juego. Bueno, con los Industriales son siempre los populares, ¿no será que no querían perder? Bueno, no exactamente, el pelotazo vino y la verdad que fue algo que se fue fuera de control. Yo me pregunto si estaría tomando esteroides. Miren, ok, este es el principio del video. Ahí va corriendo. Entonces ahí es que se vuelve como loco. Muchos policías, veces, todos los compañeros del equipo están ahí con él. Muchas veces que se producen pelotazos intencionales es porque, por ejemplo, en el turno anterior, este mismo bateador, digamos que le ha dado un jonrón al pitcher. Y mira todos los policías que hay. Cuando viene en el siguiente turno, como para desquitarse del jonrón, le pega la pelota. A veces no es intencional, el pitcher está tratando de lanzarle pegado al bateador para hacerle difícil batear. Y bueno, le hace dos lanzamientos muy pegados, ya se van caldeando los ánimos. Si se le va de control y lo golpea, y ahí se arma la bronca. Por casualidad, ¿tú has hablado con alguno de tus excompañeros de allá para preguntar qué ha pasado? Yo me pregunto, ¿no tenían ningún tipo de miedo a la policía? Porque ellos estaban más fuertes que la policía. Y yo me pregunto, bueno, si son así tan valientes, ¿por qué no hay más protestas contra el régimen cubano viendo esto? Bueno, ya esto no tuvo nada que ver con política ni nada contra el régimen. Simplemente se formó una bronca y cuando hay una bronca de ese tipo en un terreno de pelota, tú tienes que estar alerta porque de cualquier lugar sale un golpe. Pero miren la cantidad de policías y cómo los peloteros sin ningún tipo de miedo ninguno se están peleando ellos con la policía.
No sé si los industriales estarían perdiendo y no quieren perder porque dicen que los industriales en Cuba es como los Yankees. No, ese fue el primer juego del playoff entre Industrial y Santi Espíritu. Ese juego lo perdió Industriales, pero después ganó los 4 siguientes. Y en ese momento, ¿quién estaba ganando? Santi Espíritu, que además era el favorito en esa serie. Y quedaron eliminados. Entonces puede ser eso. Sí. Arocha, ¿siempre había tanta seguridad, tanta policía en los estadios, en los partidos? Siempre ha habido policía en los estadios, pero acá también. Acá en los Estados Unidos también hay policía en los estadios. Es para evitar eso. El día que eso suceda acá en un estadio en los Estados Unidos... Porque si eso hubiera pasado aquí en Estados Unidos, ¿qué pasa? Si se va de control como se fue eso. Ajá. Porque aquí hay mucha bronca entre dos equipos, pero no pasa no hay bates involucrados, no hay instrumentos que puedan dañar, es solamente golpe con los puños. No hay posibilidad. Solamente los árbitros lo controlan, o lo controlan los mismos coaches, o lo controlan los mismos peloteros. Pero con bates, que ya no fue un bate lo que hubo en esa bronca, ya eran muchos bates. Eran muchos. Ya tiene que actuar la policía. René, ¿tú te acuerdas alguna historia? Tú llegaste en el 91 por Tennessee, te quedaste aquí en Miami, pero alguna historia que tú recuerdes que haya pasado algo similar, quizás no tan terrible, pero algo así. ¿En Cuba? ¿En Cuba? No, en Cuba no. En Cuba, ya, como te dije anteriormente, nunca, yo estuve 14 años jugando la pelota cubana y nunca un jugador con bate o sin bate fue arriba el pitch. Jamás. Nunca. Muchas veces sí, cuando eso sucedía, el problema se resolvía fuera del terreno. Ahora recientemente ya Cuba dijo que no iba a ir a los centroamericanos de Mayagüez y hay mucha controversia. Yo me pregunto, ¿ya Cuba no es una meca deportiva como lo era antes? Ahora el rendimiento de los jugadores en las Olimpiadas es mucho menor, la deserción es inmensa, el gobierno teme tanto a la deserción. No, evidentemente, ese fue la clave de la decisión, es el miedo. Es el miedo y hay un antecedente en el año 93. A que se quede todo el mundo. Sí, en el año 93 fueron los Juegos Centroamericanos en Ponce, en Puerto Rico. Ajá, y se quedaron 40, ¿no? Sí, ha sido la vez que más gente se ha quedado en un momento en que todavía el desertar era muy fresco, porque la primera deserción en 30 años fue René. ¿Tú fuiste el primero? En el noveno, sí. Tú abriste el camino. Él es el Jackie Robinson cubano, le digo yo. Jackie Robinson cubano. Sí, porque fue el hombre que marcó el camino de los que han venido después. Pero ya Cuba no tiene el rendimiento de deportista que tenía antes. No, claro. Mira, el deporte cubano es una imagen de la sociedad. Es una sociedad quebrada, decadente. Y hay falta de moral el también en los deportistas. El deporte es lo mismo. Que les pagan poco. Yo me pregunto, ¿cuáles eran las exigencias? ¿Qué querían? ¿Avión privado, de Cubana de Aviación? ¿Qué es lo que pedían? Bueno, ellos fueron poniendo cada vez más alta la varilla, buscando eso, buscando que en algún momento le dijeran no. Para boicotearlo. Mira, ¿miedo a la deserción o boicot? Sí, la delegación, no, boicot no. El problema es que tenían miedo a que se le quedaran muchos deportistas. ¿Qué crees, René? Cuba está acostumbrada a hacer ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, en las Olimpiadas del año 88, era la primera vez que el béisbol iba a competir. ¿Dónde fue eso? Y creo que fue en Seúl. Ah, pero ellos lo boicotearon ese, ¿no? Nosotros estábamos en Italia, acabado de ganar el campeonato mundial en Italia, y estábamos supuestos a ir de Italia a Seúl. Ibas a ir, okay. El equipo iba a ir a la primera vez que iba a competir el béisbol y no. Regresamos a La Habana. Tiene que ver con que Seúl es Corea del Sur, sí, a diferencia de estos Estados Unidos, a diferencia de China, por ejemplo. Una exigencia absurda de Fidel, que cuando le dieron la sede de los Juegos Olímpicos a Seúl, Fidel empezó a abogar porque compartieran la sede con Corea del Norte. Y entonces nadie le dijo a Fidel, mira, los Juegos Olímpicos no se lo otorgan a un país, se lo otorgan a una ciudad. No es como los mundiales de fútbol que se lo dan a un país y se organiza en varias ciudades. Es a la ciudad. Esto es a la ciudad. Entonces no había por qué compartirlo. Los de Los Ángeles también lo boicotearon, ¿no? Sí. De todas maneras. O sea, en Estados Unidos y en Seúl no, pero en China sí. Sí. De todas maneras, Subcorea aceptó compartir 5 deportes con Corea del Norte. Y claro, le dio deportes de poca monta. Pero entonces ya los coreanos del norte empezaron a exigir los deportes mayores, atletismo. Pero ya el rendimiento de los deportistas cubanos es menor. Háblame de tu escuela, que ya me voy. Tienes una escuela de béisbol. El teléfono es 305-303-7624. Sí, enseñando niños para que aprendan a jugar béisbol. Para que sean como tú. Para tratar. Es el sueño de todos estos chicos que quieren ser como René Arrocha. Sí, muchos niños que les quieren jugar béisbol. Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos. Qué bueno, porque yo no sé nada de pelota y me ayudaron a entender esta bronca. Enseguida, Grisel Ibarra respondiendo las preguntas de migración. Pausa. A continuación, tendremos preguntas y respuestas de inmigración con la abogada Grisel Ibarra.